Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión con nosotros. Hoy vamos a explorar un tema apasionante, el desarrollo personal. Ajá. Y para ello nos vamos a adentrar en un libro que me ha llamado mucho la atención, Del inocente al sabio, El camino educativo de Jesús Javier García Jiménez. Ja. Nuestra principal fuente de información para esta inmersión va a ser la presentación que el propio autor hizo en el canal de YouTube de la Fundación Caja Murcia Gran Vía. ¿La has visto? Sí, la vi. La verdad es que es una presentación muy completa. Sí, a mí también me lo pareció. Y bueno, lo que nos proponemos en este deep dive es, digamos, desmenuzar las ideas principales del libro, sobre todo esas 7 fases de maduración personal que plantea el autor. ¿Ya? Una perspectiva, por cierto, que se inspira en los arquetipos de Jung. Sí, y que nos da una forma muy interesante de entender por qué pasamos por ciertas etapas en la vida. Totalmente. Es como tener un mapa, ¿no? Para orientarnos en nuestro propio crecimiento. Exacto, un mapa con puntos de referencia que nos ayudan a comprender mejor por dónde vamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Y para guiarnos en este viaje, contamos hoy con un experto en la materia. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí para charlar sobre este tema tan fascinante. Bueno, pues para empezar, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo surgió la idea del libro. Por lo que he leído, la conexión con los arquetipos de Jung fue clave desde el principio. Sin duda. Lo interesante es cómo el autor relaciona la teoría junguiana de los arquetipos con las diferentes etapas de la vida. Sí, ¿Recuerdas lo que decía Jung sobre los arquetipos? claro, son como patrones de comportamiento universales, ¿no? Exacto. Esquemas que residen en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra forma de ver y reaccionar ante el mundo. Ajá. Pues bien, el autor vio una clara conexión entre estos arquetipos, como el guerrero, el huérfano o el sabio, con las fases por las que todos pasamos. Ya veo. Como si cada arquetipo se manifestara de forma específica en cada etapa del desarrollo. Interesante. Lo que hace el autor es tomar los 12 arquetipos originales de Jung y adaptarlos para crear este modelo de 7 fases madurativas. Y si no me equivoco, la idea original del libro surgió de una experiencia muy particular del autor, ¿no? Algo relacionado con el Camino de Santiago. Sí. El autor contó que la idea del libro empezó a gestarse mientras hacía el Camino de Santiago con unos amigos. Ajá. Y durante el camino vivieron situaciones que les recordaban a los diferentes arquetipos. De hecho, llegaron a grabar esas experiencias. Ese material luego les sirvió como base para el libro. Es curioso. Lo que más me llama la atención es que el autor tiene un proyecto futuro de convertir el Camino de Santiago en una experiencia terapéutica basada en estas 7 etapas. ¡Wow! Eso suena ¿Te increíble. imaginas recorrer el camino físico mientras exploras tu propio camino interior? Sería una experiencia muy poderosa, sin duda. Ujú. Pero bueno, vamos a entrarnos ya en las 7 etapas que propone el libro. La primera es la del inocente. ¿Cómo la describe el autor? Pues el inocente se caracteriza por una gran gratitud hacia la vida. Vive con la expectativa de ser cuidado y protegido. Como si el mundo fuera un lugar ideal, ¿no? Exacto. Bien. Y tiene una visión muy optimista, como si todo estuviera a su servicio. Pero claro, esa inocencia también tiene sus riesgos, ¿no? Por supuesto. El gran aprendizaje del inocente es no quedarse anclado en esa dependencia. Ya. La confianza es importante, pero también no es entender que no podemos depender siempre de los demás. Es decir, que el inocente tiene que aprender a valerse por sí mismo. Eso es. Y a medida que el inocente va experimentando el mundo, se da cuenta de que no todo es tan perfecto como pensaba. Y ahí es cuando aparece el huérfano, ¿verdad? Exactamente. El huérfano surge cuando esa expectativa de protección se ve defraudada. Claro. Es como un choque con la realidad. Y eso puede generar mucha frustración, ¿no? Sin duda. El huérfano se siente solo, abandonado, incluso puede caer en la queja constante. Y también puede intentar comprar amor, ¿no? Sí, es una de las tendencias del huérfano. Cree que para ser aceptado tiene que ser perfecto o complacer a los demás. Lo que puede llevarle a evitar el conflicto a toda costa. Exacto. Y también a buscar la pertenencia a grupos que a veces no son los más adecuados. Entiendo. El aprendizaje clave para el huérfano es superar esa queja y esa parálisis. Pasar a la acción. Eso es. Empezar a buscar soluciones y tomar las riendas de su propia vida. Y después del huérfano, llega el guerrero. Ajá. Esta etapa suena mucha energía, ¿no? Sí, el guerrero es una fase de mucha autoafirmación. Es la etapa de defender lo propio y buscar su lugar en el mundo. Como una especie de rebeldía, ¿no? En cierto modo, sí, el guerrero tiene un fuerte instinto de supervivencia y necesita destacar dentro del grupo.
Y también tiene que aprender a gestionar el miedo, ¿verdad? Correcto. El miedo puede ser un gran obstáculo para el guerrero. Claro. El aprendizaje aquí es desarrollar la valentía para establecer límites, ser asertivo y luchar por sus objetivos. Ya veo. El guerrero tiene que entender que él es el responsable de su propio destino. Y la siguiente etapa es la del mártir, ¿no? Sí. Esta etapa me da la sensación de que implica mucho sacrificio. El mártir aparece cuando el guerrero se cansa de luchar constantemente. Se agota, ¿no? Exacto. Y entonces adopta una actitud más sumisa, Mm, a menudo motivado por un objetivo que considera superior, como el bienestar de su familia. ¿Ya? Pero el peligro aquí es la anulación personal. El mártir se olvida de sí mismo. Eso es. Cree que el sacrificio extremo es la única forma de conseguir la aprobación o el éxito. Y se mencionó también el martirio maternal, ¿no? Sí, es un ejemplo claro de cómo la cultura y la religión pueden influir en esta etapa. Claro. El aprendizaje para el mártir es encontrar un equilibrio entre el cuidado de los demás y el autocuidado. Dar sin dejar de lado sus propias necesidades. Y Exactamente. después del mártir llega el vagabundo. Ajá. Esta etapa parece un momento de mucha introspección, El vagabundo aparece cuando la persona se siente desorientada. como si no hubiera encontrado su lugar, ¿no? Exacto. Siente que ni el camino del guerrero ni el del mártir le han llevado a donde quería. Y eso puede coincidir con una crisis personal, ¿verdad? Sí, a menudo ocurre alrededor de los 45 o 50 años. Ujú. La clave para el vagabundo es hacer un autoanálisis profundo. Para entender que ha fallado, ¿no? Sí, y para evitar repetir los mismos errores. Ya veo. El aprendizaje del vagabundo es la exploración personal y la búsqueda de modelos positivos. Buscar referentes que le inspiren. Exacto, es una etapa de redefinición personal. Y después del vagabundo llega el gobernante. Ajá. Esta etapa parece que busca poner orden en la vida. Sí, el gobernante busca la coherencia y el equilibrio. Mm. Quiere poner orden en sus horarios, sus esfuerzos y sus objetivos. O si quisiera tomar el control, ¿no? En cierto modo, sí. El gobernante entiende que la vida es cambiante y que tiene que adaptarse constantemente. Y que para ello necesita organizarse. Exacto. El aprendizaje del gobernante es alcanzar el equilibrio en todas las áreas de su vida. Físico, mental, emocional. Sí, todo eso. Mm. Y también social, económico y personal. Es decir, un equilibrio integral. Eso es. Y finalmente llegamos a la última etapa, la del sabio mago. O bufón, como también se le llama a veces. Sí, esta etapa suena como la culminación de todo el viaje, ¿no? El sabio mago representa la aceptación total de la vida. Sin juicios. Exacto. Y con una gran capacidad de disfrutar del proceso. Y de reírse de sí mismo, ¿no? Por supuesto, el sabio mago no se toma las cosas demasiado en serio Mm. y siente una profunda gratitud por todo lo que le rodea. Incluso por los problemas. Sí, porque los ve como oportunidades de aprendizaje. El sabio mago ha integrado todas las enseñanzas de las etapas anteriores. Exactamente. Es resiliente, agradecido, individualista dentro de la colectividad, busca la excelencia personal y es capaz de inspirar a otros. Suena como una etapa ideal, ¿no? Es la culminación del viaje, pero no un punto final. Claro. El sabio mago sigue aprendiendo y creciendo. Y hablando de aprendizaje, durante la presentación del libro se habló mucho de la importancia de las ilustraciones, ¿verdad? Sí, el ilustrador, Álvaro Peña, hizo un trabajo increíble. Sus ilustraciones no son solo decorativas. No, para nada. Añaden una capa simbólica y emocional muy potente al libro. Se complementan perfectamente con el texto. Exacto. Y se comentó una anécdota muy curiosa sobre la portada. Ah, sí. El autor se inspiró en la portada del álbum Abbey Road de los Beatles para representar los arquetipos. Qué original. En lugar de usar una portada más típica de un libro de psicología, eligieron un estilo más cercano al cómico, al cuento. Lo que hace que el libro sea más accesible. Sin duda. Y se mencionaron también algunos ejemplos concretos de cómo se ilustraron las diferentes etapas, ¿no? Sí, por ejemplo, el inocente se representa como una figura que transmite felicidad y bondad. El huérfano, como una persona mirando hacia un horizonte incierto con una sensación de pérdida. La guerrera, como una mujer empoderada y luchadora. El mártir, como alguien cargando con un gran peso. El vagabundo, como una persona explorando su mundo interior. El gobernante, como alguien que busca el orden y la estructura. Y el sabio mago, como alguien que salta y disfruta de la vida. Unas imágenes muy evocadoras. La verdad es que sí. Y para terminar, me gustaría destacar la colaboración del libro con la ONG Cirugía Solidaria. Es un proyecto precioso.
La ONG lleva 25 años trabajando para proporcionar atención médica y quirúrgica a personas necesitadas en África y otros lugares del mundo. Y han evolucionado mucho a lo largo de estos años. Empezaron con intervenciones básicas y ahora realizan procedimientos más complejos, Y también se dedican a la formación de profesionales locales. lo que me parece fundamental. Sin duda. Y lo interesante es que la propia trayectoria de la ONG se puede ver reflejada en las 7 etapas del libro. Es un ejemplo real de cómo se puede aplicar este camino hacia la sabiduría a una labor humanitaria. Totalmente de acuerdo. Pues reflexionando sobre todo lo que hemos hablado hoy, creo que este viaje desde la inocencia hasta la sabiduría es algo que todos podemos hacer, Es un proceso continuo. y a veces cíclico. Sí, podemos pasar por las mismas etapas varias veces a lo largo de nuestra vida. Lo importante es ir aprendiendo de cada experiencia. Y avanzar hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. ¿Y tú qué crees? ¿En qué etapa de este viaje se encontrará nuestro oyente ahora mismo? Es difícil saberlo. Cada persona tiene su propio ritmo. Claro. Pero lo importante es que sea consciente de en qué punto se encuentra. Y que identifique los aprendizajes que necesita integrar Exacto. para seguir creciendo y desarrollándose. Sin duda. Pues yo animo a todos nuestros oyentes a que exploren el libro Del inocente al sabio, El camino educativo. Es una lectura muy enriquecedora. Y también les recomiendo que sigan al autor en sus redes sociales, Ahí podrán estar al tanto de todas sus iniciativas. como los concursos sobre los personajes del libro y el proyecto del Camino de Santiago Terapéutico. Un proyecto muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. A vosotros. Nos vemos en el próximo episodio.